En Costa Rica, contamos con un tribunal que garantiza la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución política. Se llama Sala Constitucional, pero la gente lo conoce como Sala Cuarta. Cualquier persona, amas de casa, estudiantes, diputados y diputadas, población privada de libertad, niños, niñas o adultos pueden recurrir a esta sala para reclamar justicia cuando sus derechos han sido vulnerados. Para esto no es requisito ser asesorado por un abogado, brindar argumentos legales o fundamentos de ley. Basta con explicar lo sucedido, la afectación que se sufre y la autoridad pública o persona que lesiona el derecho. Las puertas están abiertas. La sala se ubica en Sabana Sur, aunque también atiende a personas en condición de vulnerabilidad en la Corte, en San José. También se pueden presentar recursos por fax, por medio del sistema informático Gestión en Línea del Poder Judicial y hasta por un telegrama. Sala Constitucional, garante de la dignidad, derechos y libertad de las personas. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sobre la Mesa, un proyecto de análisis político nacional e internacional del Centro de Investigación y Estudios Políticos en coproducción con el canal UCR. Acabamos de ver un corto video facilitado por la oficina de prensa de la Sala Constitucional que nos invita a conocer un poco más a un órgano indispensable del sistema político y judicial costarricense, como es la Sala Constitucional. Este año cumple 30 años de su creación y para conocer un poco más de sus funciones, de lo que ha significado la Sala Constitucional para Costa Rica, hemos invitado a dos magistrados para poner sobre la mesa los 30 años de creación de la Sala Constitucional. Bienvenido, don Fernando Castillo Víquez, magistrado presidente de la Sala Constitucional. Muchas gracias, doña Argentina, por la oportunidad de estar en el programa Sobre la Mesa. Para nosotros es una oportunidad muy importante para tratar temas que tienen que ver con el Tribunal Constitucional, que como usted bien lo dice, es un órgano fundamental del Estado costarricense, que tutela los derechos fundamentales de las personas y que además de eso vela porque el pacto fundacional se mantenga intacto tal y como fue diseñado por nuestros constituyentes. Muchísimas gracias. Bienvenido también don Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Un gusto poder hablar de una jurisdicción tan importante. Quizás yo creo que desde el punto de vista sociopolítico es la más importante de las jurisdicciones del Poder Judicial, sin demeritar a ninguna otra, pero no hay duda de que es. Y tiene y da una definición desde el año 89 muy diferente a lo que había sido hasta esa época los derechos fundamentales, la dimensión internacional de los derechos y el tema de las minorías, el pluralismo, muy complicado, y además un equilibrador de poder, es decir, jueces que definen equilibrios de poder. Eso no es usual en el resto de las jurisdicciones. Pues para conocer un poco más en detalle de qué se trata la Sala Constitucional, vamos a ver una pequeña cápsula de contextualización y al regresar vamos a adentrarnos, si me lo permiten, a conversar un poco más sobre el significado de la Sala Constitucional para Costa Rica.
Don Fernando, nos decía antes de la cápsula que sin demeritar el significado de los otros órganos y de los otros cambios que se han producido, no solamente en la normativa, sino también en la institucionalidad costarricense, la creación de la Sala Cuarta tiene valor por el propio peso de lo que significa la creación de un tribunal constitucional. ¿Podría, de manera resumida, hacer una referencia a cuáles fueron los motivos, la discusión que llevó a la necesidad de crear un tribunal constitucional en Costa Rica? Creo que fue una larga historia. Fernando probablemente tiene mejores referencias que las que yo puedo tener, pero me parece que durante varias décadas eso se acarició como tener una jurisdicción con rostro, realmente que le diera verdadera incidencia a los derechos fundamentales. Y creo que se conjugaron una serie de cosas. Solo destaco un detalle histórico. La sala se crea después de un gran remesón en el Poder Judicial en el 89, que se cuestionaron varios magistrados, etc. La interpretación de algunas personas es que ese golpe al Poder Judicial permitió que el Poder Judicial se hiciera un poquito hacia atrás y aceptara la jurisdicción. Porque he oído decir que el Poder Judicial antes de eso no estaba muy convencido. Por supuesto que don Fernando Coto Albán sí lo estaba, pero otras instancias dentro del Poder Judicial no lo estaban. Y es a raíz de esa crisis que, amén de otras consecuencias, se crea la Sala Constitucional. Tema nada fácil, porque me parece que hubo hasta polémicas internas en el Parlamento sobre, por ejemplo, la relación entre la Sala y el poder electoral, que es un tema muy sensible por los años 40. Se logró una fórmula de consenso. No fue fácil la aprobación de la Sala Constitucional y por supuesto que significa para Costa Rica un cambio radical. El amparo que se diseñó por la influencia de todos los que intervinieron, entre ellos don Rodolfo Pisa, es un amparo que ha recibido críticas a veces porque dicen que es muy amplio. Bueno, pues ahora escuché yo que cuando nos incorporamos a la OCDE, resulta que nos alaban el sistema que tenemos de amparo. Y es uno de los factores que determinan una apertura para que Costa Rica sea ya reconocida dentro de la OCDE. Entonces, observe cómo solo el tema del amparo es un tema que es polémico, pues se dice que es muy amplio, pero es poner en jaque la Constitución cada vez que un ciudadano sin formalidades puede recurrir ante la sala. Además de lo que estaba mencionando don Fernando, ¿cuáles considera que son los cambios más importantes que ha introducido la creación de la Sala Constitucional, no solamente en el sistema judicial costarricense, sino también en una sociedad muy apegada desde los inicios de la República y como nación independiente a la normativa, a las reglas, a esa institucionalidad consolidada y fuerte? Y un primer aspecto que hay que destacar es que antes de la creación de la sala, efectivamente los derechos fundamentales estaban en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero los mecanismos que existían no eran eficaces en aquellos casos en los cuales a una persona se le vulneraba un derecho fundamental. El tema, por ejemplo, de la acción era sumamente compleja. La acción la conocía la Corte Plena, 17 magistrados en aquel entonces, que no eran especialistas en derecho constitucional. El recurso de amparo estaba en manos de jueces penales con apelación ante tribunales de penales, y en 5 casos los conocía la Sala Primera, cuando el recurrido era el presidente, era un ministro, un gobernador de provincia, o se trataba del director de la fuerza pública, y los habeas corpus estaban residenciados también en la Corte Plena. Entonces, aquí hay un parteaguas
cuando se crea la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque la justicia constitucional de Costa Rica era incompleta, era tímida, era débil, y yo lo he dicho en algunos de mis libros, era timorata. Y pasamos a una justicia totalmente opuesta, ¿va? Una justicia que célere, como dice bien don Fernando, donde hay accesibilidad amplísima del recurso de amparo, y donde hoy en día el habitante de la República tiene conciencia de que sus derechos fundamentales no solamente están en la Constitución o en los instrumentos internacionales, sino que puede exigir el respeto a sus derechos fundamentales cuando una autoridad pública, incluso un sujeto privado en una situación de poder, le ha vulnerado ese derecho fundamental. Y como bien decía don Fernando, también esto trajo como consecuencia un reacomodo desde el punto de vista de la correlación de fuerza de poderes, porque antes de la creación de la sala, quienes tenían las mayorías parlamentarias, ante la falta de mecanismos efectivos para respetar las minorías, hacían y deshacían en este país. Hoy la sala es una garante del respeto de los derechos de las minorías políticas, y consecuentemente la vena del Estado constitucional se introdujo en el cuerpo normativo de la sociedad costarricense. Vamos a hacer una pausa en este momento y al regresar vamos a conversar un poco sobre cuáles son los temas que la Sala Constitucional debe conocer y resolver. Hacemos una pausa y ya regresamos. Me llamo Guillermo Murillo, soy una persona con VIH-Sida, y la decisión de la Sala Constitucional de 1997 cambió mi vida, me salvó la vida y salvó la vida de muchos costarricenses. El SIDA, el VIH, pues comenzó a afectar a la comunidad general. Prácticamente se le llamó la peste gay o el cáncer gay, y a partir de ese primer nombre pues se estigmatizó completamente la transmisión del VIH. Eso hizo que en nuestra cultura pues fuéramos absolutamente discriminados en trabajos, centros de salud, hogares. Fue así como en 1997 decidimos acudir a la Sala Constitucional, porque la Caja Costarricense de Seguro Social se negaba a dar estos medicamentos que efectivamente en esa época eran bastante caros y eran muy pocas personas que tenían esa posibilidad. Entonces, pues como un derecho humano, el derecho humano a la salud y a la vida, amparados en estos derechos, acudimos a la Sala Constitucional para reclamar nuestro derecho a la vida. A raíz del voto de la Sala Constitucional cambió la forma de vernos. Se nos vio como personas con derechos que teníamos oportunidades para continuar viviendo y aportando además en la economía del país. Formar familias, continuar estudiando, en fin, proyectarnos. Esa idea de proyectarnos era sumamente importante. Nos permitió pasar de una morbilidad enorme a una enfermedad controlada con medicamentos, y pues como usted ve, 22 años después todavía estoy vivo. Sin esos medicamentos mi esperanza de vida se contaba en semanas. Acabamos de ver una cápsula facilitada también por la oficina de prensa de la Sala Constitucional, en la que daba cuenta de uno de los tantos casos que la Sala Constitucional conoce y resuelve. Hablamos del tema de salud, del tema de derechos fundamentales, como la vida misma, pero también hay una serie muy grande de temas, no todos que son de competencia de la Sala Constitucional, que los magistrados deben conocer y resolver en esencia. ¿Podrían compartirnos alguna otra experiencia o algún otro tema que por su naturaleza les haya impactado personalmente, que se hayan enfrentado a un problema de tal magnitud que dudan en principio de cómo deben resolverlo o por dónde deben entrarlo, si me perdonan
lo coloquial del lenguaje. Bueno, Don Fernando. no sé, hay muchos casos, porque es un ejercicio constante a una iluminación de dimensiones de los derechos que uno no ha visto o no vive, pero que el ciudadano viene y le expone. Quizás una de las experiencias en lo personal que más me han impactado, aparte de otras, como por ejemplo la pesca de camarón de arrastre, eso me pareció un recurso que generó una gran discusión entre desarrollo, minorías, desarrollo sostenible. Es un paquete de lo que es la modernidad, pero una de las cuestiones que más me impactaron a mí en lo personal es que en el caso del matrimonio igualitario, en el primer voto, yo voté por decir que era la asamblea a la que le tocaba resolver eso. Y posteriormente siguió la polémica y entonces a mí se me fueron transformando una serie de visiones desde mi propia perspectiva que me llevaron a tener un voto un poco distinto en la última votación y a decir que había que reconocerlo directamente. Eso es que tiene que ver con minorías y el cuestionamiento que uno se hace desde una perspectiva diferente, porque ese desdoblamiento entre lo que yo soy, entre lo que yo creo y lo que debo reconocer es un ejercicio para cualquier juez constitucional muy complicado. Yo no puedo imponer mi conciencia en la visión integral. Entonces yo quería destacar que esa experiencia que tuve en el cambio de opinión para mí iluminó muchos de los problemas que tienen que ver con el tema de minorías, de reconocimiento de derechos y de cambios de visión, porque en el matrimonio igualitario hay una tradición larguísima de una gran cantidad de prejuicios y de visiones ético-religiosas. Yo soy católico, pero yo me tenía que desdoblar de esa visión para una sociedad pluralista. Don Fernando. Sí, bueno, hay temas, como bien dice don Fernando, que son muy complejos en el tribunal. Yo destacaría también en el ámbito más institucional lo que ha sido la jurisprudencia de la Sala en resguardo de las minorías, pero en este caso las minorías políticas, porque antes de la creación de la Sala, como las minorías políticas no tenían mecanismos eficaces para recurrir a un órgano institucional y hacer prevalecer sus derechos, era muy fácil que las mayorías parlamentarias o las mayorías gubernamentales aplastaran simple y llanamente con un voto en la asamblea a quienes estaban en una posición contraria. Incluso que las aplastaran sin importar que esa decisión política fundamental atropellaba abiertamente a la Constitución. Después de la creación de la Sala, se crearon mecanismos a favor de la oposición, acciones accesibles a favor de la oposición, y hoy en día lo que uno denota, por ejemplo, para citar una práctica muy contraria a las minorías parlamentarias, era normal en la Asamblea Legislativa que la comisión más apetecible, que era la Comisión de Hacendarios, se integraban por 8 diputados del partido que controlaba el Parlamento y 3 por diputados de oposición. Y la comisión menos importante se integraba con 8 diputados de oposición y solo 1 de gobierno. La Sala Constitucional dicta un voto muy interesante, y es que en el Parlamento se debe reflejar en las comisiones, en los órganos preparatorios, debe existir una representación a escala proporcional del número de diputados que cada fracción parlamentaria tiene en el seno del plenario. Y de esta forma vienen a darse esos equilibrios que en la intervención anterior señalaba don Fernando, equilibrios que son equilibrios producto precisamente
de la decisión del soberano en una sociedad democrática y pluralista. Qué complicado pensar, no solamente en función de la diversidad de temas, sino que también como personas que evidentemente no tienen conocimiento de todas las materias, que tiene que pasar todo un proceso de lectura, de investigación, de aprendizaje de temas que son distintos, temas administrativos, de derechos humanos, temas políticos, como lo acaba de señalar don Fernando. ¿Qué pasa con esa característica de la Sala Constitucional que se le ha reconocido siempre de la celeridad del proceso, cuando muchos sectores de la sociedad buscan a la Sala precisamente porque la justicia, a pesar de que se dice pronta y cumplida, no siempre es pronta y tampoco cumplida, en el sentido también de que a veces hay resoluciones en tribunales que exceden plazos, que exceden tiempos, que exceden la paciencia de los habitantes? ¿Qué pasa con esa tramitología? ¿Qué pasa con la diversidad de temas que tienen que conocer? ¿Y qué pasa con esa muy posible sobrecarga del personal de la sala y de los propios magistrados que deben de conocer los temas también? Bueno, hay una sobrecarga obvia, don Fernando la conocerá ahora más de cerca de lo que yo la puedo conocer, inevitable. Lo que sí creo que la sala se ha ido organizando muy bien para tratar de atenuar la mora que pudiera producirse. Sin embargo, la mora es grave en la jurisdicción ordinaria por una serie de factores que no tienen que ver con la jurisdicción constitucional. Pero la jurisdicción constitucional tiene una gran ventaja, es de única instancia. Por eso es una de las razones por las que es relativamente rápida. Si hubiera apelaciones e impugnaciones, sería cosa de nunca terminar. Y por supuesto tenemos un modelo muy ambicioso que es aceptar los amparos y tenerlo concentrado. En eso se podrían hacer cambios. Pero me parece que dentro de la tempestad de casos y la cantidad de casos, la sala ha ido ideando a lo largo de su historia un sistema que permite, entre ellos cito solo uno, y creo que don Fernando tendrá más que citar, como es que votamos electrónicamente, por ejemplo. Es decir, yo cuando inicié de magistrado suplente la sala en el 2001, me acuerdo que tenía que sentarme durante 2 horas a firmar expedientes que venían en carritos y duraba uno todo ese tiempo. Ahora, con la votación electrónica, votamos de una vez y ahí mismo, y votamos 300 expedientes. Claro que a veces la gente dice, bueno, ¿y cómo votan 300 expedientes? Bueno, el sistema de trabajo que se ha ideado administrativamente permite esa respuesta. Podrían hacerse reformas en el futuro para asegurar todavía más una mayor concreción y precisión, pero no hay duda que la sala tiene una gran capacidad de adaptación. Sí, efectivamente, como bien dice don Fernando, la sala ha ido creando mecanismos de racionalización del trabajo, porque nosotros es un tribunal, el año pasado resolvimos 21.855 asuntos. Los lunes tenemos que ir a la Corte Plena todo el día. Nosotros sesionamos los martes, miércoles y viernes, y los jueves hacemos lo que se llaman mini salas, que son un grupo de 3 magistrados que preparamos la sesión más densa, más compleja, que es la sesión del viernes, pero la votación electrónica y el expediente electrónico han venido a facilitar una serie de procesos y a racionalizar. Además tenemos una serie de filtros y controles internos, tanto de cada uno de los magistrados como filtros de presidencia, de tal manera que podamos lograr la mayor uniformidad de criterios y evitar el cometer errores. Entonces hay todo un proceso. Lógicamente, en un tribunal que maneja tantos expedientes, pueden darse algunos errores, pero eso es humanamente comprensible. Precisamente mi pregunta iba en el sentido de
no solamente los mecanismos de los que dispone la Sala Constitucional para volver más eficiente el trabajo, sino el impacto que genera la poca celeridad de los otros tribunales en el trabajo que de por sí ya tiene la Sala Constitucional. Pero para no cortarlos en su respuesta, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conversar un poco sobre cómo impacta digamos, la poca facilidad o la poca agilidad que tienen las otras instancias para resolver y que recae en la Sala Constitucional. Hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa conversando hoy con dos invitados de lujo, don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y don Fernando Castillo, que es el presidente de la Sala Constitucional. Estamos entre Fernando. Estamos entre Fernandos y estamos hablando además de un tema que se las trae, y en esta parte vamos a tratar de resolver algunas de las preguntas que los y las habitantes realizan con respecto a ese funcionamiento de la Sala Constitucional que cumple este año 30 años de creación. Muchas veces las críticas que recibe, a pesar de lo que hemos estado hablando, de la cantidad y diversidad de temas de muy diversa naturaleza que conoce la Sala, de que en ocasiones los propios tribunales de justicia sobrecargan el trabajo de la Sala por tener ustedes que resolver de manera más ágil la prestación de justicia y el reconocimiento de derechos fundamentales. Se suele asumir que están excediéndose en algunas de las funciones. Hay algunos sectores que incluso han señalado que la Sala Constitucional es una especie de Senado que ha ido recopilando o atrayendo hacia sí una serie de responsabilidades que les corresponde a otros poderes del Estado. En temas, por ejemplo, legislativos, donde hay diputados y diputadas de la República que, utilizando el mecanismo de la consulta constitucional, algunos simplemente para tener la certeza de la constitucionalidad del proyecto, y otros podríamos asumir que lo hacen para delegar la responsabilidad y pasarles a ustedes la responsabilidad de decidir. ¿Se ha judicializado la política? ¿Se ha convertido la Sala Constitucional en ese superpoder, en ese Senado con funciones y capacidades ilimitadas? Don Fernando. Bueno, un Senado es una Cámara Alta que resuelve controversias de naturaleza política en un régimen bicameral. Efectivamente, la Sala no es un Senado. La Sala lo que está llamada es a resolver controversias jurídico-constitucionales desde la óptica constitucional. Lo que pasa muchas veces, como usted bien dice, doña Argentina, es que a veces lo que se trata es de endosar la responsabilidad política de decisiones políticas que deben asumir los actores políticos al Tribunal Constitucional. Pero también ocurre muchas veces que una derrota política se trata de reivindicar en el Tribunal Constitucional a través de una consulta. Es decir, ante una controversia constitucional se le da un barniz de naturaleza jurídico, de tal manera que lo que yo perdí en el ámbito político lo obtenga en el ámbito jurisdiccional. Mi tesis es que las controversias políticas tienen que resolverse en los escenarios políticos y las controversias jurídico-constitucionales deben resolverse en el tribunal. Y cuando hablo de controversias jurídico-constitucionales es cuando los parlamentarios y parlamentarias tienen una certeza de que un proyecto de ley, una norma es inconstitucional o tienen una duda razonable. Para eso fue diseñada la consulta de constitucionalidad facultativa, no para, como usted bien dice, trasladar o endosar al tribunal responsabilidades que corresponden en un país que ha optado por un sistema democrático a los actores políticos.
Si me permite la insistencia en el tema, muchas veces estos mecanismos de consulta que están establecidos, ¿verdad?, en los procedimientos legislativos además, a veces introducen dilaciones peligrosas en algunos temas. Por eso es que la pregunta va dirigida en el sentido de, ¿se están de alguna manera prestando ustedes de manera muy objetiva, sí, porque están cumpliendo con su función, pero de alguna manera también pareciera que les están haciendo el juego o esa es la opinión que muchas veces se emana de criterios, ¿verdad?, de algunos analistas políticos, de medios de comunicación, que pareciera hacerse entender que los costos políticos de ese mecanismo que utilizan los diputados los está pagando la sala. Y digamos, le respondo muy breve y muy directo. En estos temas la sala no actúa de oficio. La sala es una instancia arrogada, son los actores políticos los que ponen en marcha la consulta de constitucionalidad facultativa. O sea, son al menos 10 diputados. Es impresionante ver que prácticamente hoy en día todos los temas controversiales del Parlamento terminan residenciados en la sala constitucional. Ayer, por ejemplo, creo que ayer o hoy se aprobó un proyecto de ley y ya anuncian de que ese proyecto de ley va a ser consultado a la sala constitucional. Uno podría decir, bueno, hay una duda razonable de constitucionalidad, hay una certeza de que hay normas inconstitucionales. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos los costarricenses para precisamente exigir responsabilidad política a quienes están desvirtuando un instrumento que es muy importante, que es la consulta de constitucionalidad facultativa, que es una herramienta de los partidos de oposición. Así surgió en Francia en 1974, porque antes no existía la consulta de constitucionalidad facultativa. Surge para que la oposición no sea aplastada por las mayorías parlamentarias con un agravante, atropellando la Constitución o los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De ahí que en esto se requiere, digamos así, más estudios de campo para analizar si efectivamente esas consultas tenían un fin noble, acorde con la filosofía del modelo, o simple y llanamente tenían un fin perverso, endosarle la responsabilidad política a la sala o tratar de ganar una batalla que perdí en el Parlamento en el ámbito jurisdiccional. Porque siempre queda la posibilidad de que se resuelva en la sala. Don Fernando, ¿hay alguna forma de contener ese uso, pareciera que a veces un poco abusivo, que hace la Asamblea Legislativa de la consulta constitucional? No veo que eso tenga, podríamos decir que podría proponerse eliminar la consulta facultativa, pero en todo caso siempre queda abierta la acción inconstitucionalidad por vicios de procedimiento o por vicios de fondo. Yo en principio no le veo solución. Podría eliminarse la consulta facultativa, pero la controversia constitucional subsiste y me atrevo a decir que podría dársele hasta a los diputados una posibilidad de plantear una acción directa, directamente cuando ellos estimen que hay un procedimiento o una norma de fondo que es inconstitucional, pero yo no le veo una solución a eso, más que lo que está o que se elimine. Pero si usted se elimina, va a encontrar que la necesidad los va a llevar a otro lugar. Yo quería destacar dos cosas que me quedaron en el tintero de todo lo que hemos hablado. Una es que la sala también ha tenido una incidencia muy importante en el tema de la violencia contra las mujeres. A mí me parece que si uno ve históricamente eso y las consultas sobre la ley de criminalización de la violencia contra las mujeres, realmente fue un toma y daca entre la sala y la consulta de los diputados, que llegó creo que 7 veces a la sala. Otro tema de mucha relevancia y que ha perdido fuelle es el tema de ambiente. Hemos resuelto muchísimas acciones o consultas
porque el Parlamento, sin estudios técnicos, reduce áreas de protección y áreas que deben ser reservadas a fines ecológicos, o que lo hace sin hacerlo mediante ley cuando es el Poder Ejecutivo. Entonces, imagínense todos esos casos en que se atenta contra la ecología si la sala no hubiera tenido esa jurisprudencia y ese valladar para poderlo hacer. Claro que quedan pendientes muchas cosas y hay una gran fricción, y uno de los temas que a mí me preocupa mucho es el tema de la contaminación de los mantos acuíferos para pobladores de la zona del Caribe en relación al cultivo de la piña, por ejemplo. Todavía hay comunidades que reciben el agua en cisterna porque fueron contaminados por cultivos en relación a químicos, agroquímicos. Ahí a veces ya la sala no puede hacer mucho, porque el nivel de contaminación es tan grande que no se puede resolver, y es a esos ciudadanos a los que les corresponde cargar el agua que les hace falta y el agua de la Constitución que también les afecta. Vamos a hacer una pausa y al regresar en el cuarto y último bloque vamos a conversar un poco sobre las perspectivas futuras de la Sala Constitucional y si la Sala ha logrado llenar vacíos en el poder de decisión de otros órganos del Estado. Hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre los 30 años de creación de la Sala Constitucional. Antes del corte estábamos conversando de los espacios en los que la Sala ha tenido que intervenir a propósito de los diversos temas que conoce, y en ciencias políticas nosotros decimos que el poder no admite vacíos. ¿Ha tenido la Sala Constitucional que llenar los vacíos en el poder de decisión de otras instancias del Estado? Probablemente que sí, porque lo ideal en una sociedad democrática, por lo menos desde mi perspectiva, es que las grandes decisiones, las decisiones más importantes, se tome en aquellos órganos que son órganos de naturaleza plural, donde están representadas todas las fuerzas sociales, políticas, todas las distintas visiones. Sin embargo, para nadie es un secreto que muchas veces, debido a la falta de mecanismos ágiles para tomar decisiones sobre determinados temas, temas ambientales, temas de minorías, temas que tienen que ver con reformas del Estado, etcétera, etcétera, los órganos constituidos constitucional y legalmente competentes no adoptan decisiones. Y lo que ha pasado es que al final de cuentas el ciudadano o el habitante de la República lo que está interesado es que le den una solución. Él no está preocupado por quién es el que adopte la decisión, sino él lo que quiere es que le resuelvan una situación particular. Señalo el caso, por ejemplo, de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, eso es un tema que debe ser resuelto por el prestador del servicio de salud, no por el Tribunal Constitucional. ¿Quiénes están llamados a racionalizar las listas de espera en Costa Rica? Bueno, el prestador de servicios de salud. La sala lo que hace es simple y llanamente amparar a las personas, niños, personas que tienen determinadas enfermedades, porque muchas veces llegan y una cita con un especialista se la dan a 3, 4, 5 años, cuando ya probablemente la situación desde el punto de vista clínico ha avanzado en detrimento de la salud de esa persona. Entonces lo ideal es que las instancias administrativas, las instancias políticas, sean las que resuelvan los grandes temas que tienen que resolverse en una sociedad democrática, compleja como la que vivimos. Lo ideal es que entre menos se hable del tribunal, eso significa que mejor está funcionando las instancias correspondientes. Entre más se hable del tribunal, significa que las instancias correspondientes tienen falencias, tienen deficiencias, tienen retardos. Esa es un poco la visión. La ciudadanía ve a la Sala Constitucional como esa tabla de salvación cuando todo lo demás no funciona.
Y quisiera que nos atreviéramos, o los invito a que se atrevan a pensar un poco en ese futuro de la Sala Constitucional, asumiendo que hay una institucionalidad que se ha vuelto muy compleja, que no suele resolver o responder de manera adecuada a las necesidades de la ciudadanía, por lo menos no, como lo señalaba don Fernando, en donde está sintiendo la ausencia del Estado, en donde siente que también sus intereses son dejados de lado. ¿Cómo pensar en ese futuro de la Sala Constitucional? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la visualizan? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué podrían mejorar de tener la posibilidad de introducir mejoras o cambios? Creo que ha habido varios intentos de plantear cambios. Me parece en todo caso que una de las cosas que se puede hacer es crear en forma modesta, muy mesurada, tribunales de amparo para reducir un poco la carga que tiene la sala en esa materia, pero no reducir el amparo por sí mismo, sino esas instancias. Se ha propuesto, pero no ha logrado ser aceptado, porque un cambio en la Sala Constitucional siempre es un juego de poderes muy fuerte en el Parlamento. Pero yo creo que esa sería una perspectiva adecuada. La otra es que me parece que también hace falta una visión desde el Parlamento de lo que debiera ser o contener más la Constitución. Pienso, por ejemplo, en una norma que se quedó pendiente, dos normas constitucionales muy importantes, como es el derecho fundamental al agua, al acceso al agua, que quedó pendiente, no se ha aprobado, y otra es un elenco de garantías ambientales que complementa el artículo 50. Sin embargo, en el Parlamento creo que por diversas razones comprensibles, me parece que hay una inmovilidad en el área, especialmente en el área de ambiente, y eso hace que, por ejemplo, para muchos ambientalistas, aprobar el artículo 50 con las garantías que tenía ahora el 50 en materia de ambiente, sería casi difícil aprobarlo ahora en el Parlamento. Entonces, en la medida en que el Parlamento también marcha hacia una visión de derechos fundamentales, de desarrollo, de extensión, la sala también tiene una mayor amplitud para poderle dar un servicio y que la Constitución esté al alcance del ciudadano muy, muy claramente y con mucha eficacia. Don Fernando, se ha hablado también de la posibilidad de sacar a la Sala Constitucional del Poder Judicial. ¿Cuáles serían los pros y los contras de sacarla, verdad? O sea, de hacer casa aparte del Poder Judicial. Sí, en estos días, a propósito de los 30 aniversario de la creación y el funcionamiento de la sala, en algunos círculos académicos, intelectuales, incluso en el ámbito jurisdiccional, algunas personas han venido conversando de la conveniencia o no de que la sala constitucional siga dentro del Poder Judicial y migrar a un modelo estrictamente europeo. En Europa la característica es que los tribunales constitucionales, y también en algunos países de América, por ejemplo el caso de Colombia, caso de República Dominicana, los tribunales constitucionales están fuera del Poder Judicial. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras, como usted bien dice. Una de las ventajas que yo visualizo es que eso nos permitiría a los magistrados de la Sala Constitucional no tener que llevar todo lo que es la carga administrativa que implica ser parte de la Corte Plena. Nosotros sesionamos todos los lunes en Corte Plena y también tenemos que llevar asuntos que tienen que ver con régimen disciplinario, temas propios de Corte. En segundo lugar, eso permitiría también que muchos temas que se ven en Corte podamos verlo de forma más objetiva y no estar todos los lunes nosotros pidiendo que nos abstenemos de conocer un asunto, porque muy probablemente ese asunto va a ser conocido, a ser llevado a la Sala Constitucional. Y luego, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, como no hay ningún órgano que esté exento, inmune al control
de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales, eso le daría mayor credibilidad al tribunal frente a las controversias que surjan en el Poder Judicial. Ahora, una desventaja, pero es subsanable, es que cuando se creó la Sala Constitucional, la discusión era si se creaba un tribunal independiente o se dejaba en él, o se hacía como una sala de la Corte Suprema. Bueno, en ese momento se consideró que era muy conveniente incluir a la sala como un tribunal, pero dependiente del Poder Judicial, para que todo el prestigio, toda la fuerza que significa el Poder Judicial fuese, digámoslo así, respaldado, sobre todo de respaldo para la Sala Constitucional, sobre todo porque la Sala iba a adoptar decisiones sumamente controversiales en este país, y algo que está muy presente en la cultura costarricense es precisamente el respeto a las decisiones judiciales. Entonces uno podría pensar, bueno, si ya tenemos la madurez suficiente. Creo que eventualmente si migrásemos a un modelo europeo, sí tendríamos que apuntalar muy bien todos los mecanismos de ejecución de sentencia del tribunal, porque para nada es un secreto, la Sala Constitucional dicta decisiones muy controversiales, a veces donde el 50% de la población está de un lado y el otro 50% está de otro lado. Hemos visto decisiones en los últimos años y lógicamente la base de una sociedad democrática es el respeto a las decisiones judiciales, compartámoslas o no las compartamos, pero una vez que el juez resuelve y queda firme esa sentencia, en una sociedad democrática lo que corresponde es acatar esa decisión, porque eso es la base de nuestra convivencia. Lo cierto es que la Sala Constitucional ha venido a salvaguardar no solo la Constitución, sino también lo más preciado que tenemos en Costa Rica, que son los derechos fundamentales. Hay una garantía de cumplimiento de esos derechos y felicitamos no solamente a la Sala, sino que también nos mantenemos como ciudadanía atentos, atentas a no solamente al trabajo que realizan, sino también los aportes al sistema político y judicial costarricense. Agradecemos su compañía como todas las semanas en Sobre la Mesa y los esperamos con un programa más la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.